Hola, ¿qué tal? Qué gusto que nos estén acompañando aquí en el canal Juan María Naveja Comunicación. Un placer tener la suerte de contar con ustedes y de poder compartir algunos temas. Me parece que en materia de comunicación, la parte política nos obliga a tener una reflexión constante, un análisis permanente frente a lo que está pasando en el mundo. Hay una gran cantidad de autores muy calificados, de analistas políticos, de académicos que se están ocupando de revisar la parte del populismo. Ya tendremos oportunidad de hablar aquí mismo de algunos libros en los cuales se ha hecho un muy buen análisis de lo que está representando el populismo por la llegada de los Bolsonaro, de los Trump, de los López Obrador, de la gente que ha llegado a diferentes escenarios. ¿Producto de qué? Pues producto de que los partidos políticos fueron generando una decepción, fueron dando unas circunstancias que favorecieron la aparición de determinados personajes que hoy en día están al frente de gobiernos. ¿Qué decir de lo que está pasando, por ejemplo, en Polonia, en donde hemos visto una situación muy semejante a la de estos países que estamos mencionando, en la India, en donde el ministro Modi también está en ese terreno que estamos viendo? Incluso podríamos hacer una síntesis. Los 5 países con una mayor caída, una pésima gestión del COVID-19 son aquellos países que tienen un marcado populismo: Estados Unidos, Brasil, México, Gran Bretaña, la India. Y bueno, pues esto nos podría dar pie para estar hablando precisamente de ese populismo. Pero aquí estamos desde el punto de vista de la comunicación. Gracias por acompañarnos, por recomendarnos, por darle like cuando les parece que vale la pena la cápsula que estamos grabando. Hoy vamos precisamente a hablar comunicación, el populismo, una consecuencia. Y aunque parezca exagerado, el punto número 1 hay que decirlo: la democracia sí ha estado en juego. Sí es un hecho que estamos ante una situación particular en donde la democracia, que con todo, tienen razón aquellos que dicen que la democracia es con todo el mejor sistema político que ha inventado el ser humano. Y bueno, pues creo que tendrá que defenderse con los argumentos que da precisamente el analizar la forma en que se comportan los diferentes actores cuando llegan otro tipo de personajes o que se impulsan otro tipo de esquemas. Hoy realmente esquemas de un corte diferente que no sean democráticos son muy pocos. Podríamos hablar del caso de Corea del Norte como una dictadura cerrada, una dictadura completamente cerrada, la dictadura que existe en China, que de alguna manera ha sido una dictadura capitalista, como la han calificado algunos especialistas. Lo que sucede en países como Vietnam, que también están teniendo una evolución muy interesante en medio de esa cerrazón que puede existir con gobiernos dominantes, pero que al mismo tiempo van utilizando caminos por los cuales transitan los países capitalistas. Pero pues en este punto número 1, la democracia sí ha estado en juego. Y bueno, pues vamos a ir platicando desde el ámbito de la comunicación. El punto número 2, la crítica feroz, nadie la asume. De que muchos especialistas, muchos consultores, por así decirlo, han llevado a las campañas, han dirigido los trabajos de algunos candidatos, de repente empiezan a criticar a tontas y a locas a los procesos electorales en los cuales ellos mismos formaron parte, de los cuales ellos mismos han sido actores centrales porque han llevado el control de algunas campañas políticas. Sin embargo, de repente vemos unas críticas feroces en materia de comunicación contra determinados gobiernos, contra determinados esquemas. Esto no deja de llamar la atención porque pues se trata de los mismos que supuestamente tienen que darle un cambio. Aquí no es estar comiendo a los propios colegas, es simplemente que cada quien asuma su responsabilidad, porque en el juego político se gana y se pierde, y a veces cuando ya llega el momento de gobernar, se traicionan muchas de las cosas que se prometieron en las campañas. Es más, muchas veces las campañas son totalmente contrarias a lo que va a ser la tarea de gobierno, por eso empiezan este tipo de críticas feroces. Punto número 3, los partidos desaparecieron. Realmente los partidos políticos
establezcamos una diferencia con aquellos países en donde hay una fortaleza de partidos. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, en donde los republicanos y los demócratas son los dominantes. Realmente el Partido Verde o los independientes son expresiones que no avanzan tanto. Sigue siendo una gran aceptación por parte de la sociedad hacia los dos partidos. Pero lo que hemos visto en otros países, como en el caso concreto de México, la comunicación que han generado los partidos políticos ha sido poco menos que calamitosa. Y allí podríamos hablar desde el Partido Acción Nacional, que teniendo digamos, el segundo lugar de simpatías en el país, no ha logrado en este año y medio del gobierno de López Obrador cuajar una campaña de comunicación penetrante, una campaña de comunicación que le permita ir más allá del 10, a veces hasta el 15% de aceptación. Sí, mucha gente considera que en las regiones pudiera tener una mayor aceptación, pero los partidos políticos, en el caso concreto de México, su trabajo de comunicación ha sido muy pobre, inclusive del propio partido gobernante, inclusive el propio partido Morena no ha desarrollado un esquema de comunicación que pudiera considerarse del primer orden. Punto número 4, Estados Unidos y su particular sistema. Aquí, miren, los sistemas de comunicación de Estados Unidos juegan en un terreno completamente diferente. ¿Por qué juegan en un terreno diferente? Pues porque son dos fuerzas gobernantes. Entonces, uno va a la ofensiva con un proyecto de comunicación que le ha dado muy buen resultado a Donald Trump, mientras la economía estaba boyante. En el momento en que se presenta el problema de la pandemia, ahí empieza un deterioro porque la economía se viene abajo y aquel discurso que venía posicionando Donald Trump y que le iba a permitir buscar una reelección tranquila, segura, a partir de un mensaje diciendo que la economía iba de maravilla, ahora no le está funcionando. ¿Qué es lo que está pasando con los demócratas? Que han sabido cuidar a su candidato y mantener los dos temas fundamentales ajenos a Joe Biden. El tema de la pandemia que se está librando desde el legislativo, en donde los legisladores están golpeando permanentemente al régimen, al gobierno de Donald Trump, mientras que el candidato guarda sigilo, aparece haciendo críticas oportunas cuando son las circunstancias favorables para seguir apoyando y fortaleciendo esa ventaja que le están dando las encuestas hasta este momento a Joe Biden. Punto número 5, el tiempo de los populistas. No cabe duda que estamos en el tiempo de los populistas y que han sabido trabar un esquema de comunicación. Vean, por ejemplo, Jair Bolsonaro, que llega por la vía sobre todo de redes sociales. Él lo ha dicho en muchos momentos que para él Facebook y WhatsApp fueron de los esquemas de redes sociales que le dieron un gran acceso a la comunicación, pero no cabe duda que lo que realmente le fortaleció fue el desgaste que estaban teniendo los partidos políticos, figuras del Partido del Trabajo, como el mismísimo Lula da Silva, que incluso cayó hasta la cárcel. Entonces, esto favorece a personajes como Jair Bolsonaro, que con un trabajo oportuno, con una serie de promesas en las cuales la gente le creyó, la gente les compró la promesa de campaña y pues fue así como Bolsonaro se hizo con el poder. Lo mismo pudiéramos hablar en el caso de México de Andrés Manuel López Obrador, que fue creando una serie de símbolos que la gente le fue comprando, que si el avión, que si el cierre de los pinos, la residencia oficial, en fin, temas que fueron convirtiéndose en un símbolo que la gente le fue comprando. De tal suerte que hoy los populistas han sabido jugar muy bien sus cartas en materia de comunicación. Vamos a ver hasta cuándo les reditúa. La primera escala la tiene Donald Trump el 3 de noviembre. Vamos a ver en qué circunstancias se presenta. En el caso de Andrés Manuel López Obrador, su primera prueba será en la elección de junio próximo, cuando él no estará en la boleta, pero el siguiente año está la promesa del propio presidente de México de hacer una ratificación de mandato, pero ya lo platicaremos en su oportunidad. Punto número 6.
¿Hay arrepentimiento en el caso de Trump, por ejemplo? A ver, vamos a analizar si hay un arrepentimiento de parte de muchas fuerzas. Hemos empezado a ver cómo incluso republicanos, más allá de posiciones muy firmes como las de Mitt Romney, quien ha sido muy contundente en sus críticas al presidente de los Estados Unidos, más allá de él, hay republicanos que empiezan a distanciarse de Donald Trump. No significa que haya un arrepentimiento, significa que probablemente sienten que es el momento de que no van a ganar por ninguna vía porque los demócratas están avanzando. Entonces, eso más que el arrepentimiento, quizás sea uno de esos relevos que se dan después del desgaste que sufre un mandatario como Donald Trump, que ha sido un mandatario lleno de controversias. Punto número 7, un largo proceso por delante. No cabe duda que esto que está pasando con los populistas nos representa para los ciudadanos, para el ciudadano de a pie, un largo proceso para recuperar posiciones. No hay duda de que todos estamos en contra de la corrupción, por ejemplo, todos estamos en contra de la impunidad, pero también no cabe duda que el ciudadano consciente sabe del peso, de la importancia que tienen los órganos autónomos, en el caso de México, los órganos de contrapeso, y también pudiera ser en Estados Unidos, en donde el absolutismo es una tentación que tiene constantemente Donald Trump, que en frecuentes ocasiones utiliza el decreto como un sistema de gobierno. Por lo tanto, a través de un sistema de comunicación permanente en el cual estemos advirtiendo los analistas, los especialistas, los consultores, estemos advirtiendo de la importancia que tiene el darnos cuenta de lo que están haciendo los gobiernos populistas en todo el mundo. Punto número 8, la construcción de nuevas figuras. Es tiempo de reconocer, y miren que no es de ahora, la verdad es que tenemos bastante tiempo en que no hemos consolidado un grupo de nuevos líderes con unas características diferentes. Y en esto los partidos políticos han tenido una gran responsabilidad porque siguen presentando a los mismos nombres, a las mismas figuras, y la gente empieza a desencantarse. Por lo tanto, es importante que empiecen a aparecer una serie de figuras emergentes, que empiecen a aparecer jóvenes, gente que refresque el ambiente, o si no jóvenes, gente que no ha estado tan en el esquema, tan en el escenario permanente para poder darle una nueva idea, un refresco a lo que está sucediendo. Y allí pasaríamos al punto número 9, que me parece fundamental. Creo que el tiempo de las mujeres va a ser en lo que viene. En la inmediata tenemos la designación de la candidata a la vicepresidencia por el Partido Demócrata. Recuerden ustedes que Joe Biden ha decidido que su compañera de fórmula será una mujer, y de preferencia puede ser una afroamericana, que ya veremos de quién sea. En este momento, al día que les estoy hablando, se encuentra Kamala Harris y también Susan Rice como las virtuales, o quienes irían en la ruta más firme. Vamos a ver, no sabemos, pero sí lo cierto es que el tiempo de las mujeres ha llegado y va a tener un gran peso la designación de una candidata mujer a la presidencia de Estados Unidos, con lo que significa el hecho de que el próximo presidente será un hombre mayor, y si se trata de Joe Biden, bueno, pues un hombre de 78 años de edad. Con todo lo que esto representa, no quiero abordar más este asunto, pero también pudiéramos hablar de lo que ha significado la movilización de las mujeres en México, particularmente en marzo pasado, cuando las vimos desfilar por las calles, hacer movimientos en donde aparecen ya figuras interesantes que quizás nos den una gran sorpresa, y en la elección de junio próximo veamos aspirantes a las gubernaturas, aspirantes a las presidencias municipales o a los congresos locales, en donde sean mujeres las que estén buscando el voto ciudadano. Finalmente, el punto número 10, lo cierto es que el populismo se impuso y que nos ha marcado ciertas condiciones también. Entonces, es el tiempo de los comunicadores para poder presentarle a la ciudadanía la realidad de lo que se está viviendo.
presentar las consecuencias del populismo, el daño que puede haber en contra de la democracia, y tendremos oportunidad de platicar de estos y otros muchos temas. Muchísimas gracias. Si les ha gustado lo que estamos comentando aquí en Juan María Naveja Comunicación, favor de darle like. Si lo consideran conveniente, suscríbanse a nuestro canal y nos vemos en una próxima ocasión.